Hola, en el último video anuncié que iba a ocuparme durante una serie de videos de exponerles lo que yo trabajé como los tipos de estudiante o los modelos de estudiante. Iba a desarrollar cada uno de estos tres tipos que yo había encontrado en una investigación que hice para explicar cuáles eran de alguna manera las herencias históricas, las herencias culturales del estudiante contemporáneo. Eh, y dije que iba a ocuparme durante varias emisiones, durante varios videos, de cada uno de estos. Pasaron los días y, perdón, si se mueve esto es porque mi gatita acaba de pasar y acaba de mover la base donde está sentada la cámara, el teléfono con el que estoy grabando. Pero bueno, la gatita se llama Monsi, en homenaje a Monsi Weiss, luego les platico. En fin, les decía que se trata de tener precisamente una visión sociopedagógica de cuáles son los fundamentos de una metodología, de un método de trabajo académico. No pretendo ahondar por lo pronto en el método de trabajo académico, sino simplemente destacar algunas características, algunos rasgos de estos tipos de estudiante para destacar sus cualidades académicas y también sus vicios académicos. Y el primero, pues es el estudiante al que yo califiqué, como ustedes recordarán, si es que vieron esos videos recientemente, lo califiqué como el estudiante tradicional nacionalista. ¿Por qué tradicional? Decíamos, pues porque una de las características, digamos, frente a la cultura, frente a la costumbre, frente al estado de cosas, es ser tradicional, es decir, refugiarse en la tradición. Decíamos que este estudiante viene, no sabía yo desde cuándo, pero me quedé pensando que probablemente sea el estudiante que se crea en los momentos de consolidación del Estado mexicano y en los momentos de ascenso de la clase media, es decir, estamos hablando de lo que sucede en este país, pues en la época post-revolucionaria. Sin embargo, en el 29, recuerden que en 1929 se da un movimiento estudiantil por la autonomía de la universidad y se logra precisamente en ese año. Me parece que a partir de entonces, ya con una institución autónoma dentro de una institución autónoma y todavía con una cultura tradicionalista que le daba a los adultos la sabiduría y la autoridad no más por el hecho de ser adultos, pues los estudiantes se hicieron eh, tradicionalistas en ese sentido. Estoy casi convencido, no lo he estudiado a fondo, pero me atrevo a pensar que durante la época de las vísperas de la Guerra Mundial, durante la Guerra Mundial y en la postguerra mundial, pues la experiencia bélica, la enorme utilidad que adquiere la milicia, los soldados, la disciplina militar, se apodera también de las conciencias, no solo de los jóvenes universitarios, sino de las conciencias de prácticamente toda la gente, ¿no? Eh, Sin embargo, el país fue de alguna manera estabilizándose de maneras autoritarias, por supuesto. Las protestas fueron siendo atacadas, reprimidas, y eso deriva ya hacia los 60, ya en los 60, tal vez desde la víspera de los 50, no solo en México, a nivel internacional, deriva en un germen de una cultura diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo, de esto sí estoy convencidísimo, que es la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolida esta idea de que las tradiciones son lo importante, de que lo importante no es el cambio, sino que lo importante es la adaptación al estado de cosas. Incluso, también sin haber hecho un estudio muy profundo, muy sistemático, tengo yo la impresión que las mismas concepciones de la inteligencia cambian
Y la concepción que se tenía, la que predominaba sobre la inteligencia en aquellos años, estoy hablando de los 40, los 50, era la adaptación al medio. Se calificaba que alguien era inteligente en la medida que sabía adaptarse a su medio, y a su medio inmediato, ¿no? Ya no digamos al medio más amplio del barrio, la ciudad, el estado, el país, el mundo. El chiste era saberse adaptar. Y esto evidentemente pues estaba sustentado en la idea de que los jóvenes eran adultos inacabados, el propósito de la infancia, si la juventud no existía, la infancia menos, es decir, no existían como objetos de estudio psicosocial, ¿no? Apenas empezaba a trabajar con ellos. Entonces, si esta era la concepción del joven, si así se concebían a sí mismos los jóvenes, evidentemente, pues lo que tenía que hacer el joven era acatar, obedecer lo que decían los adultos. La terrible conflagración de la Segunda Guerra Mundial, recuerden, son 6 años de guerra, más o menos, más un montón de guerritas previas, más un montón de guerritas posteriores, pues nos daban más de 50 millones de muertos, una destrucción casi total de prácticamente Europa, el norte de África, el Pacífico. Y bueno, el conflicto brutal, ¿no?, entre el fascismo y los aliados, unos aliados que no durarían mucho tiempo, pero bueno. Yo estoy convencido pues de que ahí se gesta, en ese contexto, en esa visión incluso militarista, bélica, del mundo y de las cosas, pues, los que mandan son los generales, y los generales pues son generales por experiencia, porque son viejos, y pues evidentemente la infantería, fíjense de dónde viene la palabra infantería, que es la parte gruesa de los ejércitos, viene de la palabra infante, porque desde la Edad Media, y tal vez desde antes, tal vez desde la antigüedad, se acostumbraba a que los ejércitos tuvieran grupos, no sé, batallones, escuadrones de niños, de infantes, y eran los primeros que marchaban al frente de batalla. ¿Por qué? Porque eran chiquitos, porque eran pequeños, porque era un blanco más difícil para el enemigo. Y porque además eran los niños, si tú los convences, suelen ser sumamente valientes, arriesgados, arrojados, casi suicidas, ¿no? Y eventualmente, pues el ejército de niños pues come menos, utiliza menos ropas, es menos exigente. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? El mundo visto como un campo de batalla, el mundo visto como algo a ser conquistado y ocupado a partir de las instrucciones que daban los dirigentes políticos, los mayores. Pues evidentemente las generaciones jóvenes, sean de niños o de adolescentes, o de jóvenes estrictamente hablando, pues tendrían que estar subordinados. Y los mismos jóvenes no se sentían capaces ni siquiera de opinar, ¿no? Eran muy inseguros. En fin, en México esto se da de una manera, para mi gusto, hasta patética. Patética significa ridículamente triste, muy triste, muy triste. No es ridículo, es triste, pero es ridículamente triste lo patético. Y yo digo que esta juventud de los 50, los 60, es patética en ese sentido, porque no tienen una idea de sí mismos más o menos acabada, porque difícilmente se atreven a criticar todo lo que ya está establecido. No es casual que en los 60 ya los otros estudiantes, los críticos revolucionarios, criticaran duramente al establishment, es decir, al establecimiento, a lo que está establecido. ¿Y qué está establecido? Pues la autoridad de los adultos, sustentado en una tradición, todo lo que venimos arrastrando de generaciones atrás, eso es lo valioso. Lo nuevo no sirve. Los jóvenes
no saben, no han vivido, no tienen experiencia, no tienen autoridad. Y los jóvenes lo asumían. Los primeros intentos de rebeldía, de reivindicación, se dan a finales de los 50 en otros países, básicamente en Inglaterra. Recuerden que Inglaterra es de las naciones que más padecieron la guerra, y también de parte de los Estados Unidos. De alguna manera Estados Unidos es la extensión de Inglaterra en América, pero bueno. Si bien allá la idea de los rebeldes sin causa, de los mods que se les llamaba, los jóvenes rebeldes, sí empezaba ya a hacerse una realidad más patente, en México no era así. En México los regímenes que siguieron a la revolución fueron regímenes autoritarios. Incluso los que eran más libertarios o más democráticos, podríamos pensar en Lázaro Cárdenas tal vez, en Ruiz Cortines, seguían siendo sumamente autoritarios. Nadie fuera de unas cuantas corrientes de izquierda criticaban el mando monolítico que había en este país, es decir, un solo partido prácticamente. Y un partido que era, como dicen que es Jalisco, que no es así, pero bueno, que si el PRI nunca pierde y cuando pierde arrebata, ¿no? Con el campeón hasta que pierda, decía otro dicho muy famoso en aquellos años. Y había, insisto, algunos atisbos de rebeldía juvenil, pero eran explicados precisamente por la inmadurez. Si te rebelabas es porque eras inmaduro, porque no aceptabas el orden de cosas, porque no te adaptabas al sistema. Y hacías muy mal. Tarde o temprano tendrías que regresar y entrar al carril y repetir la vida que hacía todo el mundo. También eran momentos en que la clase media era muy reducida, era muy pequeña, eran unas cuantas familias que se ubicaban en el rango de ingresos medio, en esos estratos medios. El grueso de la población, como siempre, era pobre y era pobre rural. Y unos cuantos muy encumbrados, descendientes de aristócratas, políticos ya corrompidos, ya sucedían estas cosas que hoy se ven en el escándalo, ¿no? Y alguno que otro empresario, herederos, afortunados que les sacaban la lotería, ¿no? Entonces esto hacía que se empezara a manejar, sobre todo en el medio universitario, una idea de la vida de acuerdo a un trayecto muy definido. Tú llegabas a la universidad a los 18, 19 años. Recuerden que en aquellos años además la mayoría de edad se daba a los 21, no a los 18 como es ahora. Entonces tú entrabas siendo todavía no adulto, antes de ser adulto, a la universidad, y la idea de la universidad era, pues claro, terminar estudios profesionales, de la licenciatura, los estudios de medicina, de ingeniería, de arquitectura, qué sé yo, básicamente profesiones liberales, es decir, aquellas que te permiten poner un despacho y vivir por ti mismo: psicología, medicina, odontología, derecho, contaduría, etc. Y esas profesiones liberales te permitían cierto ingreso, y ya que tenías cierto ingreso, pues empezar a hacer un patrimonio con P, es decir, un conjunto de bienes, para con ese conjunto de bienes pues ya optar por un matrimonio. Y claro, esto caía en los hombres, porque también la mujer estaba sumamente subordinada. Recuerden que la mujer en México obtiene el voto hasta 1954, a pesar de que estaba establecido ya en la Constitución del 17 y creo que desde la del 57, que los dirigentes debían ser votados por la población mexicana, y no decía que necesariamente por los hombres. Es hasta el 54 que el presidente Ruiz Cortines ya hace efectivo el voto para las mujeres. Vean las visiones. ¿Por qué no se le daba el voto a las mujeres antes? Pues hay algunas interpretaciones de historiadores que dicen que a las mujeres no se les daba el voto porque las mujeres eran muy apegadas a la Iglesia Católica. Si había un elemento religioso
un miembro de las familias que fuera muy religioso, eran las mujeres, las mamás, las abuelitas. Entonces temían que al darles el voto a las mujeres, pues votaran por los partidos políticos que se apegaban a la derecha, que se apegaban a la iglesia, que propugnaban incluso estados clericales, educación clerical, etcétera. En concreto al PAN. Entonces, para evitar el voto femenino a favor del PAN, no se le daba el voto. Eso se dice. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Híjole, yo los invito a buscar en el internet, hay muchas cosas al respecto sobre cómo era la publicidad de los artículos femeninos. Para empezar, era callado. No se decía, no se hablaba de las funciones de la mujer, de las funciones fisiológicas del cuerpo femenino. La menstruación no se tocaba. Ustedes veían las películas de Jorge Negrete, Pedro Infante, de la época de oro, y era muy chistoso porque cuando por fin una muchacha de dudosa reputación o de muy marcada reputación se besaba con el galán de la película, la siguiente escena aparecía embarazada o criando un hijo, ¿no? ¿Por qué se daba la procreación? ¿Quién sabe? Y evidentemente también estaba no tan mal visto, pues ejercer la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, en fin. Estos eran parte de la tradición. Igual el amor de pareja tenía que partir de la iniciativa de un macho, de un hombre. La mujer no tenía ninguna autoridad moral, ni civil, ni religiosa, como para proponer el establecimiento de una pareja. Entonces, la mujer estaba, vaya, si los jóvenes estaban subordinados, las jóvenes estaban terriblemente anuladas. Si hoy se habla de invisibilidad, hubieran visto en aquellos años. Yo ya no lo viví. Yo nací en 1957, en el 57 las cosas ya estaban empezando a cambiar, ¿no? Pero bueno. Pero era terrible, era terrible. Yo platicaba mucho con mi mamá, escuchaba a mis tías, a mi abuela, a las mujeres mayores, me gustaba mucho escuchar. Y me daban esa visión, ¿no? Y bueno, hoy basta con ver las películas de la época, escuchar las letras de las canciones, leer las poesías que se escribían, ¿no? Y nos podemos explicar muchas cosas. ¿Qué otra cosa sucedía en aquel entonces? En términos, digamos, la gata otra vez, la Monsi. En términos del contacto, de la interacción con el medio ambiente, pues no había ninguna conciencia de la contaminación porque esta no existía. Éramos muy pocos habitantes en el planeta. Las ciudades eran chicas. La Ciudad de México, yo recuerdo cuando era pequeño, que se hablaba de que tenía 6 millones de habitantes, ¿no? Y era muy reducida. Entonces, todo pasaba, todo se reciclaba, la naturaleza todo lo componía. Entonces, pues, la naturaleza era estable, el clima era estable. Todo llamaba a la estabilidad. Y después de la Segunda Guerra Mundial, después de las catástrofes, de los millones de muertes, de la enorme destrucción, del terrible odio, de todo lo terrible que trae la guerra y una guerra de ese calibre, pues también había mucho anhelo de estabilidad. Yo así me explico por qué los jóvenes estudiantes de los 50 y de la primera mitad de los 60 eran brutalmente tradicionales. Recuerden además que la Ciudad de México empezaba a poblarse no de sus propios habitantes, sino, pues, como siempre, de gente que venía de provincia, básicamente del campo. Y el campo también es la vida rural, es un estilo de vida que promueve el tradicionalismo. No es malo, tampoco es bueno, así es. Entonces, esta era, digamos, dicha así a grandes pinceladas, la matriz en la cual se gestó este modelo de estudiante. Ahora lo voy a caracterizar. ¿Cómo eran? ¿Cómo se veían? Ustedes lo pueden ver si no me quieren hacer caso a mí, o si no me entienden.
Lo pueden ver en las películas donde, qué sé yo, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María, un poco Johnny Laboriel, hacían sus películas sobre jóvenes rock and rolleros, cuando inicia el rock and roll a medio tocarse en, prácticamente en las grandes ciudades, en la Ciudad de México en concreto. Entonces van a ver a tipos, me acuerdo hay una película, ni sé cómo se llama, la vi varias veces hace muchos años, donde César Costa hace el papel de un estudiante universitario que es muy bueno. Su madre es una madre soltera, una madre abandonada, creo, no me acuerdo si es abandonada, el divorcio casi no se daba, entonces seguramente era madre soltera o abandonada. Él era hijo único y tenía sus suéteres con una U porque iba ya a Ciudad Universitaria. También en el 54 se inaugura Ciudad Universitaria, ya. Él es estudiante de la universidad y su mamá planchaba ajeno para mantener los estudios del hijo y medio vivir en un cuartito de azotea, algo así. Y bueno, en la universidad convivía con otros tipos de jóvenes, algunos más malosos, ¿no? El muy grave de voz y de gesto, el ceño siempre marcado, Alberto Vázquez, chamarra de cuero, ¿no? Malo, fumaba y se metía con las muchachas. Y había otro ahí a medias, un timorato, chistosito, cantorcito, Enrique Guzmán. Vean esas películas. El típico estudiante tradicional nacionalista, yo lo ubico con ese modelo del personaje que hacía César Costa. Un muchacho bueno, aplicado, se esforzaba por estudiar, hacía todo lo que pedían sus maestros, se iba a la biblioteca, le ayudaba a su mamá, sí se enamoraba, pero era muy tímido. Y de hecho a todas las mujeres les hablaba de usted, independientemente de la edad que tuvieran. Entonces había distanciamiento, ¿no? Y evidentemente este tipo de varones, ¿no? Recuerden aquí que el estudiante es básicamente varón, porque también predominaban en las universidades. No se ve el fenómeno que se ve ahora, donde hay carreras que donde la mayoría de las personas, de los alumnos, de las estudiantes son mujeres, o donde ya las paridades se van emparejando, incluso en facultades, en carreras que eran vistas como muy masculinas, como la ingeniería, ya las cosas están muy, muy parejas y en algunas las mujeres son ya predominantes, ¿no? Afortunadamente. Entonces este estudiante es un varón joven, muy joven, de 17, 18, 19, 20 años, que respeta mucho a los adultos, que es obediente y que entre ellos hay un rejuego entre los estudiantes universitarios de aquellos años, el estudiante tradicional nacionalista, más bien este tipo de estudiante, entre ellos hay un valor básico y es ser buen estudiante. ¿Qué significaba ser buen estudiante en aquel entonces? Ser aplicado, y ese era el término que se usaba. ¿Por qué se le decía aplicado? Porque era el estudiante que aplicaba su tiempo, que aplicaba su energía, que aplicaba sus recursos al estudio. Y el estudio era lo que le indicaban sus maestros y lo que le indicaba la propia universidad. Ya está ahí. Era muy difícil encontrar alumnos autodidactas dentro de la universidad. Por fuera había tipos muy notables, que les digo yo, Juan José Arriola, Arqueles Vela, tipos que no fueron al el bachiller, Álvaro Gálvez y Fuentes, tipos que no fueron a la escuela y que buscaron su propia cultura. Pero esos no eran los estudiantes tendrían que ser el estudiante aplicado. ¿Cuál era el contrario del estudiante aplicado? Pues el estudiante al que se le decía burro. ¿Por qué burro? Pues porque dicen que el burro es tonto. Y el burro no es tonto. El burro es tan o más inteligente que un caballo, que tampoco es la gran cosa, pero no son tontos, ¿no? En todo caso se le decía burro porque el burro siempre estuvo sometido más que el caballo, más que incluso que la mula, que el buey, en las faenas agrarias, en las faenas agrícolas, el burro es el que llevaba la parte más pesada del trabajo.
trabajo físico. Entonces se decía que si uno no estudiaba, si uno no cultivaba su intelecto, su mente, tendría que trabajar con el cuerpo. Los muchos oficios que se utiliza el cuerpo para hacer la labor. Albañil, plomero, policía, cargador, agricultor, ¿no? En el entendido de que estudiar te daba no solo sabiduría, sino que la sabiduría te permitía vivir mejor, tener más dinero y por lo tanto tener empleados, sirvientes, qué sé yo. Si no estudiabas, no aprendías, no desarrollabas tu inteligencia, te costaba trabajo adaptarte al mundo y por lo tanto tendrías que trabajar con tu cuerpo. Serías un burro. Entonces, esos son el estudiante virtuoso del tipo tradicional nacionalista era ser aplicado y el estudiante vicioso, el defectuoso, era el burro, que por cualquier razón, por flojera, por falta de inteligencia, por falta de recursos económicos, por traumas psicológicos, qué sé yo, no estudiaba como debía. Entonces ahí tenemos el primer, digamos, la primera díada, la primera dualidad de las cualidades y defectos estudiantiles. El estudiante tradicional nacionalista, cuyo modelo impera hasta 1965 más o menos, se movía en esta dualidad de valores. Ser el estudiante aplicado, el obediente, el estudioso, el que cumplía sus tareas. Como iban a la universidad, pues iban con sus suétercitos los que no tenían mucho dinero y los que sí tenían iban muy trajeados como sus maestros. Todos sus maestros hablaban de usted. Ahí no se podía entrar después de que el maestro entraba al salón de clases. El maestro podía humillar y tratar muy mal a los alumnos. Estaba autorizado. Los propios alumnos lo veían bien. En cambio, el otro, el burro, ¿no? Pues que era más reventadito, más pachanguero, como más suelto, más libre, menos disciplinado, pues era el estudiante malo. ¿Qué era la gran cualidad académica? El aprendizaje. El buen estudiante se definía por su capacidad de aprendizaje y esta capacidad de aprendizaje estaba dada por los planes y programas de la escuela, por los materiales de estudio, básicamente libros, que les encargaban sus maestros. Tengan en cuenta que entonces los libros duraban vigentes décadas, muchas décadas, tal vez hasta siglos. Se producía poco y por lo tanto, pues los conocimientos quedaban y quedaban, y esto trae una idea de la verdad, le pongo comillas a la palabra verdad, una idea de la verdad muy diferente a lo que se concibe ahora. Pero este modelo de estudiante tradicional nacionalista sigue existiendo, es decir, como modelo, tal vez ya no es el predominante, pero no faltan en las escuelas alumnos que se apeguen mucho a este modelo. Sin embargo, ahora tenemos otros tipos, otras características. En aquellos años en que este modelo era el predominante, básicamente era el modelo único. Entonces era bien fácil. ¿Qué era ser buen estudiante? Aplicarse. En eso consistía, aplícate, obedece a tus alumnos, tus maestros, saca buenas calificaciones, de medianas para arriba, ¿no? Y ya con eso, titúlate, cásate, sé padre, ejerce la autoridad en la familia, si puedes vivir bien, vive bien, y espera que venga la muerte. Y eso era todo. Pero, a mediados de los 60, irrumpe la cultura juvenil en todo el mundo, al menos en el mundo occidental. Pero esto ya es tema de otro capítulo, de otra serie. Dije que iba a ser muchos capítulos
sobre cada tipo de estudiante, pero cambié de opinión y mejor me eché condensado, traté de hacerlo muy rápido, todo en un solo capítulo. Entonces, el próximo video seguramente será una lectura de poemas porque por ahí alguien muy querido me pidió ya expresamente en YouTube que por qué no leo algunos de mis poemas. Lo voy a hacer un videito pronto con algunos de mis poemas, no muy largo, espero no picarme. Y después retomo la idea del estudiante, ya con el estudiante crítico revolucionario, que ese es el bueno, porque creo que ahí es donde se gestan muchas cosas que hoy siguen vigentes, que hoy se renuevan a 50 años de la masacre del 68, y porque de alguna manera es la transición que a mí también en lo personal me tocó vivir, y creo que hoy todos los estudiantes, los jóvenes, son herederos de los jóvenes de aquellos años. En fin, con esto termino. Les pido, por favor, si les gusta, denle like aquí mismo en el YouTube. Lo voy a subir también a mi cuenta de Face, a mi grupo de El Cigotario. Les hablaré del Cigotario. También seguramente pongo una liga en el Twitter, ahí no me pelan mucho. Los tuiteros no les gusta irse a ver otras cosas. Y bueno, coméntenme si quieren por allá, si pueden comentarme por aquí, me gustaría más. Pero lo interesante pues es que me vean y la verdad que me hagan sentir que no estoy hablándole a la cámara, sino a un público, aunque sea reducido. Hasta pronto.